Bueno, pues no podemos escuchar en este momento a nuestra compañera Jessica Díaz. Vamos a seguir con más asuntos porque solo 3 de cada 10 niños tienen límites paternos para conectarse a Internet y únicamente el 38% ha recibido explicaciones sobre los posibles riesgos a los que se enfrentan en la red por parte de sus familiares, según un informe publicado este jueves por Save the Children. Andrés Conde es director de Save the Children. Vamos a hablar con él en este momento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, nos llama la atención mucho esa información, que prácticamente no exista el control parental. ¿Es necesario que exista? Sin duda sí, sin duda sí. Tenemos que pensar que según esta investigación que hemos hecho, ¿no?, con varios miles de adolescentes, vemos que hay un tercio, 1 de cada 3, tiene acceso a Internet continuado desde los 10 años de edad, desde antes de cumplir 10 años, ¿no? Y que pasan el 40%, una media de 3 horas al día o más de 3 horas conectado a Internet. Entonces, evidentemente, esa realidad en la vida de nuestros adolescentes y de nuestros niños no puede ser ajena al trabajo educativo tanto de los padres como de los profesores. Bueno, estaríamos hablando de que, según ese informe, el 37% de los adolescentes asegura saber cómo saltarse las medidas de control. Además, no solo es que sepan acceder a edades muy tempranas, sino que además se conocen todos los trucos. Efectivamente, esto es muy importante porque, claro, siempre que pensamos, tenemos mucho miedo de los riesgos asociados a Internet y debemos no tener miedo, pero desde luego sí ser conscientes de que existen y que son importantes. Pero, claro, si pretendemos atajar esos riesgos solamente desde las restricciones, tenemos que entender que estos niños y adolescentes son más diestros en el uso de las tecnologías que sus padres y profesores en este momento. Entonces, hemos identificado que un 37% sabe cómo saltarse las restricciones que les imponen los adultos de referencia. Por eso, para nosotros es esencial. Esas restricciones son necesarias, cuidado, ¿eh? Es imprescindible limitar el número de horas de uso, es imprescindible limitar el acceso a contenidos nocivos, la pornografía, contenidos que inciden, que invitan a conductas suicidas y demás. Imprescindible esas restricciones, pero es crítico que eduquemos proporcionemos una educación en una ciudadanía digital responsable y segura, porque hay cosas que no vamos a ser capaces de controlar en la manera que están viviendo su vida en Internet. Entonces, educarles en un uso seguro y responsable de esa tecnología es mucho más protector que cualquier restricción que podamos poner, que, insisto, son necesarias. Bueno, básica esa educación, sobre todo por, como decía, hay informaciones, hay imágenes que no se pueden controlar aunque se ponga un control. Por ejemplo, las imágenes de pornografía. Muchos de esos adolescentes, por ejemplo, no tienen ni siquiera que buscar esa información, sino que les salta directamente. Así es, ¿no? Cuando les preguntas, ellos lo dicen muy claro, dicen: la pornografía no se busca, la pornografía te encuentra. Y si estamos poniendo un dispositivo móvil en manos de nuestros niños y niñas a partir de, en muchos casos, de los 10 años de edad aproximadamente, tenemos que asumir que a partir de esa edad están recibiendo contenidos pornográficos que tienen que ser capaces de colocar. Entonces, por eso nosotros, igual que pensamos que la educación en un uso seguro y responsable es crítico, pensamos que la educación afectivo-sexual adaptada a la edad de los niños y las niñas también es muy importante, porque están viendo cosas en Internet que nosotros no estamos siendo conscientes, ¿no? Y que les están dando patrones de referencia. O sea, ellos normalizan lo que ven en la pornografía y entienden que las relaciones sexuales son como las ven en la pornografía, muchas veces emulándola en la vida real. Entonces, proteger a nuestros hijos e hijas es, desde luego, restringir el acceso de esos contenidos nocivos, pero también, en la medida que habrá cosas que será difícil de lograr, restringir, educarles en educación afectivo-sexual para que sepan que esos contenidos son falsos y que reproducen estereotipos machistas y comportamientos muy graves. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas desconocidas, con la impunidad que ofrecen las redes o Internet. Y un dato que me parece que es de destacar, que es que 1 de cada 3 adolescentes no cree que enviar una foto sexual pueda tener una importancia relativa o pueda suponer un delito, o por lo menos no está seguro, no sabe de lo que estamos hablando.
Esto es así, ¿eh? Tenemos que pensar que nuestros adolescentes, por un lado, tienen una exposición a la pornografía enorme, ilimitada y mucho mayor a la que hemos tenido los adultos en nuestra etapa de infancia y adolescencia. Tenemos que pensar también que los influencers, las personas adultas de referencia a las que siguen, muchísimas veces comparten imágenes sexualizadas de sí mismos. Entonces, los adolescentes tienden a imitar lo que ven. Entonces, están compartiendo contenidos de carácter sexual de una manera muy abierta y lo hacen de una manera inconsciente, porque, como bien decías, 1 de cada 3 no ve algo negativo en compartir contenidos de carácter sexual. Estamos hablando de niñas, sobre todo de niñas. Entonces, eso es algo que significa que no están conscientes del riesgo, no son conscientes del riesgo que corren al compartir esas imágenes, que muchas veces ellas entienden que lo hacen en privado, pero esas imágenes llegan a personas que no son sus destinatarios originales. Bueno, de hecho, 1 de cada 4 adolescentes no sabría dónde tendría que denunciar un caso sobre violencia en línea. Exacto, son los dos problemas. El primero es no hay conciencia de las conductas que son nocivas o incluso delictivas, porque compartir contenidos de carácter sexual sin el consentimiento de la otra persona es un delito incluso para menores de edad. Entonces, no tienen conciencia de esto. Tampoco tienen conciencia, por ejemplo, de cuando comparten discursos de odio, ¿no? Comentarios muy graves hacia personas racializadas o personas migrantes o hacia las mujeres directamente. No son conscientes de que eso es también constitutivo de delito para menores de edad. Y lo segundo es lo que dices, tampoco son conscientes de qué hago con esto cuando veo que ocurre, ¿no? No se les ocurre que eso es algo denunciable a la policía, que lo es. No saben muy bien qué hacer con conductas nocivas que ellos ven en el entorno digital. Bueno, todo esto se contempla en la Ley de Protección a la Infancia y se puede atajar con educación, porque parece que a veces hablamos de estos problemas como si no se pudieran resolver, pero sí que hay, para los padres que nos estén escuchando, una posibilidad de intentar encauzar este tipo de conductas y este tipo de contacto con las redes sociales, ¿no? O con Internet. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Esta ley de protección que nosotros creemos que camina en la muy buena dirección, ¿eh? Y conocemos el texto y nos parece que es el camino correcto. Por supuesto, las plataformas deben introducir restricciones de verificación de la edad. No puede ser la barra libre que existe en este momento, que solo diciendo que eres mayor de 18 accedes a cualquier tipo de contenido. No, tenemos que emplear mecanismos más exigentes de verificación de la edad. Tenemos que cortar la llegada de contenidos nocivos, insisto, los que llaman a trastornos alimentarios, los que llaman a conductas suicidas y la pornografía en el sentido más amplio. Y después tenemos que reforzar lo que es la educación en un uso seguro y responsable de la tecnología, tanto en casa como en el centro escolar, y la educación afectivo-sexual, porque de verdad está llegando información sexual de fuentes no deseadas a los niños desde los 10 años de edad. Algo tenemos que hacer, no podemos dejar que la pornografía sea el profesor de educación sexual de nuestros hijos e hijas. Pues Andrés Conde, director de Save the Children, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.